Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Todavía son días, ¿eh? Sean bienvenidos al estudio de de esta mañana. Todavía les decía. Hoy, hermanos, estaremos retomando el estudio expositivo del libro de los Hechos. ¿Alguien me quiere recordar en qué capítulo hoy estaremos abordando? ¿Qué capítulo estaremos estudiando? 14. Perfecto, qué bueno que pudieron de alguna manera, yo creo, ver la invitación que domingo o semana a semana se hace a través de Facebook, a través de los diferentes canales donde invitamos a todos para estar siguiéndonos. Así que bienvenidos todos. Vamos a continuar entonces y me da gusto hoy poder estar con ustedes y compartir la palabra. Vamos al libro de Hechos, entonces, capítulo 14. Vamos a leer a partir del verso 1 al verso número 7. Ya nuestro hermano Alejandro, en el último tema, nos había hablado del verso 1 al 3. Quisiera nada más de manera rápida poder hacer un repaso. Y dice así, hermanos: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Verso 7, y allí predicaban el evangelio. Quisiera que oráramos, hermanos, pidiéramos la ayuda de Dios en esta mañana. Señor, gracias te damos porque aún nos permites poder volver a retomar el estudio del libro de los Hechos en esta mañana. Queremos pedir de manera especial que nos hables, que nos instruyas, que nos muestres tu voluntad, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, Señor. Tu verdad, Señor, esté firme, Señor. Sea ese faro como aquellos pescadores, Señor, que les puede dirigir, les puede guiar hacia su destino. Así tu palabra sea en este día para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera yo solo mostrarles, hermanos, en dónde estamos, hermanos. ¿Alguien recuerda dónde inició este primer viaje misionero, hermanos? ¿Alguien sabe de dónde partió el primer viaje misionero del apóstol Pablo? ¿En Antioquía? ¿Cuál de las 12 Antioquías? ¿Esta o aquella? ¿Dónde iniciamos, hermanos? ¿Aquí o aquí? Aquí. No los veo convencidos. ¿Sí fue ahí? ¿Seguros? El primer viaje misionero comenzó en Antioquía, hermanos. Comenzó acá.
Nuestro hermano daba un dato en su estudio pasado y nos daba algún tiempo más o menos aproximado en el que duró el primer o los viajes misioneros. ¿Alguien se recuerda más o menos cuánto duraron en total todos los viajes misioneros? Entre el primero, segundo, tercer viaje. ¿Mandé? No, tampoco. Ok, hay que ver entonces el anterior, hermanos. Este es el mensaje número 81 de la serie del libro de los Hechos. Este es el mensaje número 81 y nos encontramos en Iconio, hermanos. ¿Sí lo ubican? Los hermanos salieron huyendo de Antioquía de Pisidia y vamos a centrarnos en este lugar. Aquí es el lugar o el tiempo en el que se va a desarrollar el estudio que vamos a tener este día. Es ese lugar donde hoy estaremos abordando estos textos que acabamos de leer. Es en ese punto, hermanos. Y el primer viaje misionero se cree que tiene un aproximado de 2 años, hermanos. 2 años duró el primer viaje misionero. El primero. Entonces, ahí se desarrolla o se va a desarrollar el estudio que estaremos teniendo en este día, hermanos. Así que solo de manera de ilustración quería que nos ubicáramos dónde estamos ubicados para poder nosotros entender en dónde nos encontramos, en la vida y en la misión de nuestros hermanos Pablo y ¿quién era el compañero? El compañero de misión, ¿cómo se llama el nombre? El Bernabé, exactamente, Bernabé. Entonces nuestros hermanos Pablo y Bernabé aconteció, dice el verso 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Iconio, hermanos, se encontraba aproximadamente a 145, 150 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Era la distancia aproximada que se encontraba, de donde nuestros hermanos salieron huyendo. Recordemos que ahí los judíos armaron un alboroto que nuestros hermanos les hizo salir a toda prisa huyendo de Antioquía. Así que ellos llegan a Iconio, nuestros hermanos, después de ser expulsados, decía yo, debido a la oposición de los judíos, Pablo y Bernabé se dirigieron entonces a Iconio. Ellos llegan a este punto. Iconio también es conocida como Conie, perdón. Estaba ubicado en el camino entre Antioquía y Listra, más o menos, en la región de Licaonia, hermanos. Ya decía como a 145 kilómetros aproximadamente de Antioquía. Esta ciudad, hermanos, era como un oasis verde en medio de llanuras desoladas, rodeada por montañas aún cubiertas de nieve. Era un oasis Iconio. Entonces, su población, hermanos, era diversa. Aquí podemos decir algo. La población de Iconio tenía griegos, tenía judíos, tenía algunos oficiales romanos. Tenía una gran población de diferentes pueblos. Así que Pablo anunciaba a Cristo en los diferentes lugares donde llegaba, y podemos ver el ministerio del apóstol Pablo ahí en el capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Verso 48 del capítulo 13. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron
a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos ese desarrollo del ministerio de nuestros hermanos, ese desarrollo del ministerio de Pablo, de Bernabé, y ya vimos el lugar donde ellos estaban, y quisiera comenzar este estudio primero mostrando ese ministerio del apóstol Pablo cuando llegan a Iconio. Pablo en el verso 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Número 2, y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo en todo momento vemos un común, por así decir, un común, algo normal de nuestro hermano Pablo, de Bernabé, aún después de separarse más adelante estos hermanos. Algo que podemos notar es ellos continúan visitando las sinagogas. Si vemos algo común entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo o los discípulos, es que buscaban las sinagogas para predicar la palabra, ¿cierto? Es lo que estamos o lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Vemos como que era una costumbre de él. Podemos esto entenderlo, era como una costumbre que a cualquier pueblo, ciudad, aldea que llegaba el apóstol Pablo, ya sabemos que va a llegar a la sinagoga. Ya sabemos que va a ir y visitar una sinagoga. Ok, podemos decir, ¿por qué, hermanos, tantas sinagogas en el Imperio Romano, por ejemplo? Puede venir a nuestra cabeza y preguntarnos, ¿por qué tantas sinagogas en este Imperio Romano? ¿Por qué hay tantos lugares como estos? Bueno, el pueblo judío, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, y cuando se marcó en este caso el tiempo del regreso a Jerusalén, quiero decirte que muchos de estos judíos ya no regresaron o ya no lo hicieron, y varios de ellos quedaron regados por diferentes lugares alrededor de Judea. Hubieron muchos que se quedaron regados alrededor de Judea, y a esto se le conoce como la diáspora judía. Por eso es que habían muchas sinagogas. Así que cuando 10 o 12 judíos, familias llegaban a cierto lugar, ellos se establecían en aquel lugar. Y también quiero decir algo, establecían sinagogas. La religión la llevaban a donde quiera que iban los judíos. La religión era parte de ellos en donde quiera que iban. Y te puedo decir algo, si conoces a algún judío en tu país, en nuestro país, puedes ver a gente que se reúne o se congrega alrededor de algo similar, de una sinagoga. Ellos buscan el congregarse, buscan el poder escudriñar las escrituras. Y es por eso, hermanos, entonces que vemos no solo a judíos aquí, vemos también a prosélitos gentiles convertidos al judaísmo, que se reunía para ser instruidos en la fe judía. Donde quiera que estos judíos se establecían, repito, establecían también sinagogas, y de ahí que habían prosélitos de los gentiles convertidos al judaísmo. Esto mismo vemos, hermanos, que ocurrió en diferentes momentos. Esto que estoy hablando lo vemos en diferentes momentos de la vida del apóstol Pablo. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo número 13, en el verso 5.
y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En el verso número 14 vemos nuevamente esto, se repite en los diferentes lugares donde Pablo llegaba, decía yo. Dice aquí, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Era un común en la vida de nuestro hermano Pablo. Número 2, hermanos, yo aquí quisiera hacer otra pregunta, surge otra pregunta. ¿Por qué siempre el apóstol Pablo iba de sinagoga en sinagoga para predicar la palabra de Dios? Es algo bueno, es un ejercicio bueno que hoy podemos hacer, porque era importante para el apóstol Pablo llegar a las sinagogas y ahí buscar, tener el momento, la oportunidad para poder predicar la palabra. Bueno, había, yo creo, varias razones, pero una de las razones, hermanos, era que los judíos eran quienes más estudiaban la palabra, en este caso, las escrituras. Número uno, los judíos eran quienes más estaban interesados en estudiar las escrituras. Era como el lugar más apropiado para, de hecho, ir y enseñar la palabra. ¿Te acuerdas tú que cuando nuestro Señor Jesucristo un día entra a la sinagoga y le es dado el libro, a leer el libro, el rollo, perdón, y él empieza, los judíos se daban a la tarea el día de reposo a tomar ese tiempo especial para poder escudriñar las escrituras. Y la sinagoga era el lugar más apropiado, hermanos, para anunciar el evangelio. Era el lugar más natural donde se podía compartir las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pablo aprovechaba esos momentos, esos tiempos, esas visitas para anunciar las buenas nuevas, porque los judíos eran los más interesados. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 39, les hace la recomendación: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos que los discípulos judíos iban de camino a Berea, se acerca a los discípulos y tuvo que reprenderlos, porque los judíos eran quienes, repito, más estudiaban las escrituras, pero era quienes más les costaba entender las verdades de la palabra de Dios. Y no solo a ellos, a veces a nosotros nos cuesta, hermanos. A nosotros nos cuesta a veces entender la palabra de Dios. Nos cuesta poder recibir, entender el mensaje que nos puede llevar a la salvación. No había otra manera, o no hay otra manera en la que de hecho la persona puede recibir la fe. El primer mecanismo, el primer material o conducto que el Señor utiliza es el oír la palabra, hermanos. Para que nosotros lleguemos a la fe necesitamos oír la palabra de Dios. Así que era importante para el apóstol Pablo el poder ir y poder predicar la palabra. Así que Pablo predicaba el evangelio, demostrando que lo que los profetas y las escrituras habían dicho se había cumplido en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adelante, quisiera que juntos leamos Hechos 26. Hechos 26.
verso 6. Yo espero que podamos seguir la lectura. Está haciendo calor y mira, si mi voz como que te empieza a dormir, ponte de pie, yo no tengo ningún problema. Allá tenemos agua, que puedas ir y pedir agua, refrescarte, ponerte de pie, no hay problema. Lo importante es que no solo quiero que tu cuerpo esté con nosotros, también tu espíritu esté acá. ¿Sale? Entonces, Hechos 26, verso 6, dice así. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Verso 22 y verso 23 de este capítulo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Para Pablo era importante entonces, hermanos, demostrar a través de las escrituras, en estos lugares de estudio, en estos lugares donde la gente se reunía, era convocada para estudiar la palabra de Dios. Quisiera leer el texto nuevamente para que no nos perdamos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Dice la escritura, hablaron de tal manera, es decir, ellos demostraron con las escrituras que Cristo era el cumplimiento de la promesa dada a los padres, en este caso de ellos, a los mismos patriarcas, a los profetas, a Moisés, hermanos. Jesús era el cumplimiento de las escrituras y lo podemos ver demostrado ahí en los mensajes de Pedro, en los mensajes de Pablo a la gente, en sus diferentes discursos y mensajes. Podemos ver ellos una y otra vez citando, conectando el Antiguo Testamento con el tiempo presente, conectando el Antiguo Testamento con el tiempo presente. Cuando nosotros comenzamos a estudiar las escrituras, hermanos, comenzamos por el principio, comenzamos por Génesis, vemos cómo Dios y su plan redentor se fue revelando de alguna forma poco a poco en las escrituras. Y cuando nosotros leemos el libro de Génesis, yo estoy seguro que el apóstol Pablo testificó a este pueblo de Iconio que nuestro Señor Jesucristo era la simiente de la mujer en el libro de Génesis. No dudo, no nos dice el mensaje completo, está resumido acá en unas cuantas palabras y leemos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Podemos sorprendernos de estas palabras y decir, wow, el apóstol y los hermanos presentaron un mensaje poderoso de tal manera que creyó una gran multitud. Y no nos dice el mensaje, de hecho ni nos dice en sí cuál fue el tema que abordaron ese día ahí. Pero repito, yo estoy seguro que como en las escrituras o como en los otros mensajes, el apóstol Pablo abordó temas o partes, porciones de las escrituras o de esa revelación, le llamamos progresiva, del plan redentor de Dios en las escrituras.
Estoy seguro que él estuvo hablando con tanto poder, con tanto denuedo, que citó muchas partes de la palabra, así como leímos Hechos capítulo 26. Habla de ese cumplimiento, habla de esa palabra que habían dado los profetas, que había hablado Moisés. Y decía yo, estoy seguro que es muy probable que él habló acerca de esa simiente de la mujer que está prometido en el libro de Génesis capítulo 3. Tal vez él habló acerca de esa simiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones. Tal vez él habló acerca de ese león de la tribu de Judá en el libro de Génesis capítulo 49. Tal vez él habló acerca del hijo de David, que su trono no tendría fin. Tal vez él habló acerca de ese hijo del hombre de la visión de Daniel, tal vez señalando a Cristo Jesús. Tal vez él habló una y otra vez citando al Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, repito, dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. El evangelio para Pablo, para los discípulos, no era una novedad simplemente teológica. No era una novedad simplemente teológica, era el cumplimiento, repito, de lo prometido en las Escrituras. Y ellos querían testificar, querían hablar de ese cumplimiento en la vida, en la obra, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso de las razones del por qué visitar la sinagoga. Entonces decía yo que la revelación progresiva de la redención de Dios para el hombre por todo el Antiguo Testamento se cumplía en Jesucristo. Los apóstoles hablaban, hermanos, entonces con tal demostración y pruebas del Espíritu que no podían decir quienes oían, sino que Dios estaba de verdad con ellos. Dios estaba con ellos, hermanos. El éxito por así decir, del ministerio en Iconio no se puede, por así decir, atribuir al estilo de predicación de los mismos hermanos, sino más bien del poder, más bien del Espíritu obrando a través de los hermanos, de cómo Dios vino y visitó ese lugar y cómo Dios estaba usando a nuestros hermanos Pablo y Bernabé para la extensión del reino. Podemos, repito, vemos número uno, ese ministerio. En este texto vemos ese ministerio de nuestros hermanos Pablo y Bernabé. Los apóstoles entonces predicaron en la sinagoga de los judíos, también predicaron a los griegos en este tiempo y vemos el poder del evangelio en la vida de aquellos que reciben la fe, hermanos. Podemos decir que la necesidad del evangelio no solamente era o estaba en la vida de aquel pueblo de Iconio, sino la necesidad de oír el evangelio era tan necesario en ese tiempo como lo es hoy, hermanos. La necesidad de escuchar el evangelio, la necesidad de ir y hablar a la gente, la necesidad, hermanos, de esta iglesia bíblica de Puebla Sublime Gracia, sigue siendo la misma necesidad como lo era en aquel entonces. La gente sigue teniendo necesidad. Y somos tú y yo, hermanos, los que Dios ha encomendado, los que Dios ha dado esa encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Somos tú y yo, y hay una gran necesidad por cuanto, hermanos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Salvador nos fuera anunciado a nosotros también. Es necesario poder anunciar el evangelio a todo aquel que hoy tiene oídos para oír. Es muy seguro también, hermanos, que el apóstol Pablo y Bernabé anunciaran acerca de la vida y muerte de Jesús. Es muy seguro.
de la resurrección de los muertos. Estoy muy seguro que anunciaron acerca del juicio venidero. Estoy muy seguro que Pablo y Bernabé hablaron acerca de estos temas con el pueblo de Iconio. Y es muy seguro que ellos citaron una y otra vez el Antiguo Testamento, lo conectaron y pudieron anunciar a Cristo a través de las Escrituras. Es muy seguro, y es muy seguro porque Pablo tenía esa firme confianza. Él creía, como dice Romanos capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Pablo tenía la convicción que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego, al gentil, al que no era parte de el pueblo judío. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Podemos ver, hermanos, la reacción al escuchar el Evangelio. Verso número 2 dice que los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Podemos ver esa reacción al oír la palabra de Dios. Esa misma reacción, hermanos, sigue existiendo, sigue habiendo en este tiempo. Esa misma reacción, esa misma forma de recibir la palabra, lo sigue habiendo, sigue existiendo hoy en el tiempo presente. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, hermanos, algunos judíos, podemos ver incrédulos, incitaron a los gentiles contra los hermanos, a los mismos judíos contra los hermanos. Esa palabra que nosotros leemos, corromper los ánimos, quiere decir también o significa envenenar. Significa envenenar. Comenzaron a levantar falsos testimonios contra los hermanos de tal manera, dice, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Si tú notas, en Antioquía pasó algo muy similar. Dice que la gente comenzó a hablar, pero los judíos, verso 50, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución. ¿Cómo lo hicieron? El diablo es experto para, en este caso, levantar persecución, envenenar el corazón de la gente para hablar en contra de la integridad acerca de alguien, como en este caso lo eran Pablo y Bernabé. Envenenaron los ánimos del pueblo. Así que Pablo y Bernabé se detuvieron en Iconio mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, aunque aun cuando sus enemigos envenenaron poco a poco la opinión pública contra ellos, igual que lo hicieron en Antioquía de Pisidia. La predicación de los misioneros aquí polarizó gradualmente a la población de Iconio, pero hermanos, ellos continuaron confiando en el Señor. Ese es el resultado, hermanos, esperado cuando el Evangelio se presenta de manera adecuada. Cuando el Evangelio se comparte, se predica de manera correcta, es muy normal que va a haber quien se levante contra el Evangelio. Esto se va haciendo, creo, a veces cada día más en la sociedad. A veces cada día más la gente se levanta en contra del Evangelio. Como que dicen, quitémonos sus ligaduras, rompamos sus ligaduras
y la gente quiere vivir en libertad. Vamos a ver aquí, veamos cuál fue la postura de los hermanos. ¿Cuál fue la postura de los creyentes aquí? Verso 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hermanos, no esperemos cuando prediquemos la palabra que siempre, por así decir, vamos a tener éxito. Número uno, va a haber oposición. Va a haber oposición. Va a haber una reacción contraria. Nosotros esperamos que la gente escuche, la gente nos reciba. Ya estuvimos orando, pusimos en nuestro corazón a ciertas personas, les visitamos y llegamos ahí y de repente nos cierran la puerta. O nos escucharon, los vimos que no recibieron bien la palabra. Hermano, el incrédulo no siempre va a recibir bien la palabra de Dios. El incrédulo no siempre va a recibir, no siempre va a abrazar la fe en Jesucristo. Tal vez saliendo de la puerta de aquella persona que fuiste a visitar, se levante contra ti. O tal vez empiece a hablar con otras personas acerca de ti y te pongan mal. No siempre el evangelio, hermanos, fue bien recibida, pero hermanos, ¿cuál debe ser nuestra confianza nosotros los creyentes? ¿Cuál fue la confianza en este caso? Hablando del apóstol Pablo, hablando de Bernabé, dice que a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continuaron hablando, número uno, con valentía. Número dos, podemos decir, confiaron en Dios, en el Señor. Así nos dice el texto. Ellos confiaron en el Señor. Esa fue su postura, la postura de cualquier hermano que quiere predicar la palabra. Debemos de formarnos, tener el entendimiento de que no siempre la palabra va a ser bien recibida. Yo pregunto, ¿al Señor siempre fue bien recibido? Hermanos, una y otra vez, los enemigos del evangelio se levantaban en contra. Siempre vemos oposición a la palabra, a la extensión del reino, a la obra de Dios. Siempre hubo persecución, siempre hubo oposición. Así que, hermanos, que nosotros querramos iniciar alguna obra, alguna misión, predicar la palabra acá, predicar la palabra allá, no esperemos que nos vaya así como que todo vaya como viento en popa, como se dice, ¿verdad? Que todo vaya bien tal vez. Pero lo que sí debe haber en el corazón del creyente es eso mismo que los hermanos, debe de haber valentía, debe de haber confianza. Mientras los misioneros continuaban predicando el evangelio, hermanos, con valor y fidelidad, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, dice la Escritura, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estos maravillosos actos, hermanos, de poder divino a través de Pablo y Bernabé, confirmaban que hablaban de parte de Dios, como dice 2 de Corintios 2, verso 17, hablaban de parte de Dios y delante de Dios. La designación, la palabra de su gracia es apropiada, hermanos, ya que el mensaje del evangelio trata de la gracia
de Dios concedida a pecadores indignos, para que se puedan reconciliar con Dios, con Cristo. Esa gracia, hermanos, es el núcleo del Evangelio, podemos decir. Esa gracia, hermanos, es el núcleo del Evangelio. Es un don inmerecido aún, el mismo Evangelio. Si algo nosotros merecemos es, o el hombre merece, es la condenación, es que la justicia de Dios sea manifestada en el pecador. Eso es lo que merece. La justicia del Padre se ha manifestado en el hombre. Pero aún por gracia le es concedido al hombre oír la palabra, oír las buenas noticias de salvación. Entonces las milagrosas señales y prodigios eran confirmadas de que el mensaje de gracia para los pecadores que Pablo y Bernabé expresaban venían realmente de parte de Dios, hermanos. Venían de parte de Dios. Este medio de revelación y de manifestación, Dios la utilizó para confirmar su palabra, hermanos. Hubieron señales. No nos dicen las señales aquí. Lo que sí vemos es que en otras partes de las Escrituras Dios mostró diferentes señales. En el ministerio apostólico era necesario para confirmar, para afirmar el ministerio apostólico, hermanos. Eran necesarios las señales, los prodigios, los actos maravillosos que acompañó al ministerio, a la proclamación del evangelio. Era necesario a la vez. A pesar del denuedo de Pablo y Bernabé, el mensaje, hermanos, seguía siendo rechazado. Esto nos enseña que, hermanos, responder con fe al mensaje es un regalo de Dios. Dice el texto, verso 3, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Y yo decía que esto, hermano, nos enseña que responder con fe a la predicación, al mensaje del evangelio, es un regalo de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, es un regalo de Dios. Es un milagro de Dios hecho en el hombre. No hay nada de que podamos gloriarnos nosotros. No hay nada de que podamos gloriarnos hoy, si es que sí hemos sido perdonados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra fue confirmada. Entonces Dios confirmó su palabra con señales y prodigios. Estamos aprendiendo que en este texto nos muestra la valentía de los apóstoles, la oposición que enfrentaron y la firmeza, hermanos, con la que proclamaron el mensaje de la gracia de Dios. Verso número 4, continuemos acá. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hermanos, el evangelio, decía yo hace un momento, siempre trae una reacción. Trae dos reacciones más bien. Una es la aceptación, otra es el rechazo. Y esto no debe de extrañarnos, repito. Que alguien que aún asista a un lugar como estos, después se vuelva un perseguidor o se vuelva alguien que esté en contra de las verdades de Dios, alguien que se oponga al evangelio, para nosotros no debe de extrañarnos, hermanos. No debe de extrañarnos, no nos debe tomar por sorpresa.
El Señor Jesucristo, allá en Mateo 10, verso 34 y 36, nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque se levantará, y nos dice ahí, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra, etcétera, hermanos. Los enemigos del hombre, nos dice la Escritura, serán los de su casa. Que aún la oposición o quienes se levanten en contra serán los de aún tu propia carne, tu propia familia, tu propia sangre. Es más, no quieras pensar que muy allá, los de tu casa tal vez. Los de tu propia casa, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus amigos, tus familiares muy cercanos, los que consideraste amigos, los que cuando lo veías se estrechaban la mano fuertemente y se daban un abrazo, un apretón de manos fuerte. Son los que se levantarán tal vez en contra del evangelio. Decía que a pesar del denuedo, a pesar de la firmeza con que nuestros hermanos proclamaban la palabra, seguía habiendo rechazo, hermanos. Seguía habiendo oposición. Dice en Hechos 13, podemos leer allá en Hechos 13, verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ves cómo la gente se levanta? Pero cuando comienza el ministerio de Pedro, hermanos, de Juan, ¿recuerdas tú cómo son llevados a la cárcel por predicar la palabra? Los vamos a soltar, pero no sigan hablando en ese nombre, les dijeron. Fue la recomendación, fue la instrucción de los gobernantes y el apóstol. Juzguen ustedes si es correcto obedecer a ustedes antes que a Dios. Juzguen si es correcto. Fueron llevados a la cárcel, Dios los saca, los hermanos van a predicar a la plaza. La gente muy contenta, están en la cárcel. Hey, esos que ustedes de quienes están hablando de qué van a hacer con ellos, están predicando allá. O sea, no había algo que les detuviera. No había algo que les detuviera. No había el evangelio, hermanos. No lo puede detener nada. El tema de este día, de hecho, le hemos titulado que el evangelio triunfa aún en la adversidad. No hay nada que le pueda parar. Si tú me dices, es que mira, se avecina, mira, una persecución, hermanos, a lo largo de la historia del cristianismo han habido persecuciones sangrientas. Si has leído tal vez los mártires de Fox, de John Fox, ¿no? El escritor de los mártires de Fox. Dices tú, wow, o sea, está espantoso, pareciera un libro de terror. Pero fue lo que vivieron nuestros hermanos o han vivido nuestros hermanos a través de la historia del cristianismo. A través de la historia. No es que somos nosotros los que vamos a ser perseguidos y la gente está preocupada, la gran tribulación y no sé qué va a hacer de mí. ¿Están preocupados muchos así? Siempre ha habido un refugio para el creyente. Siempre ha estado esa roca firme que no se mueve. Sigue ahí, hermanos. Muchos gobernantes que se levantaron en contra del mismo cristianismo hoy ya no están y sus reinos han desaparecido. Y Dios sigue estando en su trono, sigue gobernando.
Cristo venció en la cruz al diablo, venció al pecado, venció a la muerte. Hoy podemos decir que un día resucitaremos con Él porque Él ha resucitado aún de la muerte. Él ha vencido, está sentado a la diestra de Dios y está reinando por los siglos de los siglos. Algunos estamos pensando, no es que va a venir Jesucristo, va a vencer al diablo, lo va a atar y no sé cuánta cosa. Y hermanos, Cristo ya venció en la cruz al diablo. El diablo está derrotado y le queda poco tiempo para ser destruido. Él dio una palabra a los creyentes, a la iglesia, allá en Mateo 16, verso 18, y le dice a Pedro, a él le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios le ha dado un poder especial a la iglesia para no intimidarse. No hay algo, repito, que pueda vencer a la iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Muerte? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Espada? El Señor dice, no hay nada que le pueda vencer. No hay nada que pueda hacer que el evangelio y su obra, la obra de Dios, se detenga y venga abajo y sea destruida. No hay nada, porque Cristo ya venció. Porque Él ya venció, hermanos. Para muchos hermanos el evangelio de hecho es ofensivo. Estamos viendo aquí en el verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Otros con los apóstoles. Para muchos hermanos se oponen al evangelio, se levantan contra el evangelio, porque para muchos es ofensivo, porque nos expone el evangelio a nuestra condición delante de Dios. Porque a veces amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras son malas. Nos hace ver, hermanos, el evangelio nos hace ver, y por eso a veces nos levantamos, nos hace ver nuestra pobreza y nuestra falta delante de Dios. Nos deja ver nuestras justicias propias que no sirven para nada. No sirven para nada. El único que puede justificarnos es solo y únicamente, o podemos ser justificados, es solo y únicamente a través de las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestras justicias no van a salvarnos. Amigo, hermano, los que hoy nos oyen a través de Facebook, los que nos están siguiendo, no hay nada que pueda salvarte. Yo sé que la gente te dirá que eres una buena persona, pero mira, aunque seas buena persona, aunque la gente te diga eres un amor, eres un encanto, eres una gran persona, la mejor de tus justicias no va a alcanzar para que tú seas perdonado por Dios. No alcanzan tus justicias para que seas perdonado. El único que tiene lo que tú necesitas para ser perdonado es Cristo Jesús. Sus justicias en la cruz son suficientes para que tú y yo seamos salvos, seamos perdonados, seamos librados de la ira de Dios, de la justicia de Dios. De ahí en fuera no hay nada. Por eso es que la Escritura nos dice que la mejor de nuestras justicias viene a ser como un trapo inmundo.
como un trapo inmundo. Y es por eso que a veces nos levantamos y decimos, no necesito a Dios, no me hace falta Dios. El pueblo estaba dividido. Podemos ver cómo el evangelio tiene sus reacciones a tal grado que puede haber una gran oposición. Fue lo que pasó acá. Una gran oposición en contra del evangelio, en contra de los creyentes, en contra de aquellos que están sirviendo al Señor. Cuando nosotros, hermanos, estamos leyendo aquí, el tiempo se me va volando. Quisiera que leamos verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, etcétera, hermanos, a veces podemos pensar o pensamos que la obra de Dios se puede frenar, se puede destruir. Quiero decirte que estamos equivocados. Estamos equivocados. La gente levantó falso testimonio en el capítulo 13. Podemos ver en diferentes momentos de las escrituras cómo la gente, los judíos, por ejemplo, se levantaron en contra de Cristo, lo calumniaban. En algunos momentos venían para probarlo, para tentarlo, dice la escritura también. Y no había cómo. No ha habido cómo. No ha habido manera, entonces. Y aquí se unen las fuerzas. Se unen las ideologías, por así decir. Se unen los gobernantes. Se une la asociación aquí, la asociación allá. Verso 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes, judíos, gentiles, gobernantes, pareciera que dices tú, wow, ahora sí esto va a ponerse serio. Los problemas ahora sí vienen en serio. Podemos de hecho pensar cuando leemos este texto, la obra de Dios se va a detener. La obra de Dios se va a parar. Esto va a ser destruido. Se dice que una de las mejores obras evangelísticas de Colombia en tiempos pasados estaba en una región rural de un departamento de Santander. Un departamento es como un estado. Llegó a ser una iglesia como de 200 miembros y de muchas actividades todos los días. Por algunos años esta iglesia continuó prosperando, pero de pronto, hermanos, el diablo entró y sembró celos, envidias, y así comenzó la disolución en esta iglesia próspera. Hubo pleitos aún entre los mismos misioneros. Las diferencias entre los creyentes aumentaba cada día, ya que los mismos dirigentes de la obra no podían evitarlo, hermanos. Por lo mismo llegó el día en que todo terminó. Más tarde, cuando los enemigos del evangelio llegaron a incendiar los edificios de la capilla y la escuela, ya el fuego de la contienda había destruido la obra entre las personas. Este caso es un ejemplo de los graves males que puede producir una rencilla como esa que estamos viendo. La amargura, los celos. Pero Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano, su obra o sus planes son soberanos. Está en todo, podemos ver su soberanía. Así como, hermanos, decía yo, los judíos, los fariseos, los saduceos se unieron para destruir a Cristo.
así los gentiles en este momento, judíos, gobernantes para frenar la obra del Espíritu Santo en Iconio. Se habían reunido. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la causa, hermanos? Decía yo, la soberanía de Dios estaba ahí en la vida de los hermanos. Gracias a la persecución, hermanos, gracias a la persecución, dice el verso 6, que habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué fue lo que hizo que varios hermanos dejaran Jerusalén cuando empezó la persecución? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue? ¿Qué posición tomaron los hermanos? Dice que salieron. Fueron dispersados los hermanos. Y conforme ellos iban por las ciudades, por los pueblos, anunciaban la palabra. Recordemos a Felipe, que llega a Samaria. ¿Se acuerdan de Felipe? Cuando llega a Samaria, predica la palabra. Se levanta una iglesia. Podemos ver también el ministerio de los hermanos. De hecho, aquí mismo, en unos versículos más adelante, en el verso 23, yo no quiero adelantarme, pero podemos ver algo, una bendición que trae la persecución. Se levanta iglesia. Se levantan los creyentes. Se afirman los creyentes. Se afirma la iglesia. De hecho, la persecución purifica la iglesia. La persecución, la oposición, trae purificación, trae santidad a la iglesia. Se levantaron ancianos, pastores en las iglesias. O sea, lejos de ver que fue un mal para la iglesia, fue una bendición para la iglesia. Fue una bendición para la iglesia, hermanos. No es que ya está destruido, ya está acabado todo. Fue una bendición, ya que la persecución, la oposición, permitió que nuestros hermanos salieran de un lugar y llegaran a otro para anunciar el evangelio. Dice el verso número 7, y acá es donde quisiera yo terminar. Y allí predicaban el evangelio. Cuando nosotros leemos, hermanos, Mateo 16, verso 18, Dios le está como confiriendo, Cristo le está confiriendo un poder a la iglesia. Dios le está dando poder a la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Tú no debes de estar temblando por el diablo. Al contrario, el diablo tiene que estar temblando cuando la iglesia se manifiesta, cuando la iglesia confía, cuando la iglesia está firme aún en la oposición o persecución. Quien debe de estar temblando es el diablo, no la iglesia. Pablo más adelante tuvo que enfrentar la muerte, hermanos. Pablo más adelante enfrentó la muerte. Quisiera terminar con esto. Pero Pablo, hermanos, dijo también, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Oh, y cuando fue perseguido y fue azotado y etcétera, hermanos, se levantaron falsos testimonios. Él estaba agradecido porque Dios le había tenido a bien sufrir por causa de Cristo, por causa de la iglesia, por causa del evangelio. Lejos de ver como una desgracia, lo veía como una bendición que aún daba gracias. Amados, si a ti te ha sido predicado el evangelio, si hoy tienes oídos para oír, oye lo que Dios quiere hacer en tu vida. Recibe lo que Dios tiene para ti. Si Dios hoy viene y habla a tu corazón, está hablando a tu vida,
Si te has justificado por 1000 razones y hoy entiendes que tus justicias de hecho no alcanzan para que tú alcances perdón de pecados, yo te invito a que vengas a Cristo. Yo te invito a que mires a aquel que murió en la cruz y que dijo, consumado es. La obra ya lo ha hecho Él, tú no necesitas hacer otra cosa. Solo reconocer tu condición pecadora y reconocer a aquel que tiene el poder para hacerte una nueva criatura. Y es Cristo nada más. Quisiera que cerremos nuestros ojos para terminar. Oh Padre, gracias te damos por este tiempo. Padre, que tu iglesia pueda estar firme aún en el momento de dificultad. Que podamos confiar como nuestros hermanos Pablo y Bernabé. Tú diste testimonio a la palabra de tu gracia, Señor. Tú diste testimonio y yo creo que lo seguirás haciendo, aún en esta iglesia de Puebla. Ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos también a proclamar tu palabra con denuedo, Señor. Y Padre, atrae a aquellos que hoy han oído tu palabra, atráelos a ti. Padre, que ellos puedan reconocer que solo Cristo, Señor, puede, con las obras que Él hizo, alcanzan para ser perdonados de pecados. Sus obras son suficientes, las obras de Jesús son suficientes para que hoy podamos tener perdón de pecados en su nombre. Padre, en Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén.